estás, Mica? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Ahí ¿Cómo escuchan estás? bien, vayan comentando. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy bien, qué Qué linda bueno. música. Viste, a mí me gustan mucho los piojos, a Inés también, a varios. Y este tema está buenísimo porque habla de gatillo fácil y es contra las políticas represivas del Estado, que muchas veces en los barrios es donde más se siente. Y está muy bueno, a mí me gusta. Y después es una versión, sí que los persas con voz, que el otro día lo escuchamos. Y está muy bueno, también lo recomiendo para que lo vean. Buenísimo. Se ve y se escucha bien, dice Edu. Genial. ¿Cómo estás, Nati? ¿Bien? Voy a apagar la música Bien, porque bien. Todo bien. Preparándome para luego de este vivo y esta charla con vos, tener Sí, una muy buena reunión que vamos a hacer con distintos trabajadores y trabajadoras de la ciudad, que se fueron contactando con nosotros, con nosotras, que empezaron a organizarse como trabajadores de distintos sectores, muy afectados bajo esta situación de pandemia. Así que bueno, estamos muy expectantes también porque creo que es una situación, como vamos a ir charlando ahora, que se siente sí. con mucha fuerza la violación de los derechos laborales. Entonces nos parece importante poder, bueno, conversar, dar una mano y tender a la organización desde el CEPROL como lo hacemos siempre. Así que bueno, muy expectante de eso también. Buenísimo. Bueno, con Nati vamos a charlar sobre eso y además, bueno, primero te quiero presentar, Nati, para los que ya se empiezan a sumar. Nati es Natalia Ormazábal, ella es concejal por el PTS en el Frente Izquierda de la ciudad de Neuquén y además ella es abogada e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, un organismo de derechos humanos que de mucho reconocimiento. Acá en el Alto Valle, Nati, junto a distintas compañeras y compañeros, fue querellante de las causas de la escuelita, un mega juicio donde han develado una red de centros clandestinos y han denunciado a los genocidas de la región, y eso es un orgullo para nosotros y poder entrevistarte también. Y además, bueno, sabemos que también sos abogada de trabajadores, fuiste abogada de los compañeros de MAM, de las compañeras textiles, también estás junto con los trabajadores de Sanón, así que bueno, un orgullo de poder charlar con vos y también hablar porque hoy nos atraviesa una situación como la que estamos discutiendo en Distintos Vivos, una situación nueva, distinta para muchos, para muchísimos trabajadores en todo el mundo, que es una pandemia, que es el coronavirus, y que, bueno, una de sus políticas y de sus medidas preventivas es la cuarentena y el aislamiento. Y que, bueno, vamos a aprovechar que estamos, que tenemos estas redes y este medio para poder charlar y además llevar denuncias que nos están llevando adelante por medios de comunicación. Hoy googleé, por ejemplo, Mac Estafa o los empresarios, la pandemia son los empresarios, y todas las denuncias que vienen haciendo McDonald's, Burger King y todas estas franquicias, y la verdad que muy pocos medios han levantado estas denuncias. Un medio que sí lo ha levantado fuertemente y que ha hecho bandera es La Izquierda Diario y el CEPROT como organismo que ha recibido estas denuncias. ¿Querés contarnos un poco qué denuncias recibió el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y qué sensaciones te llevas? Mira, nosotros hace unos días nada más, cuando se empezó a agudizar la situación que ya veíamos que iba a ocurrir con la profundización de la cuarentena y la imposibilidad de muchos sectores, por un lado de la economía informal, para poder salir a laburar, a ganarse el sustento diario, que son millones en todo el país, que aquí en la ciudad se siente con mucha fuerza, pero también esta misma excusa en el caso de los empresarios para poder cumplir con sus obligaciones en relación a los trabajadores se empezó a sentir. Y entonces surge este decreto de necesidad de urgencia. Como vos sabés, el presidente de la Nación dictó un decreto hace un par de semanas prohibiendo los despidos por 60 días. Pero nosotros decíamos ya en ese momento que era una medida que por un lado iba a ser insuficiente porque no solo no atendía las situaciones previas al momento 1 de la cuarentena, que fue el 20 de marzo, pero también porque por otro lado, al ser por 60 días era una medida restrictiva y a la par que quitaba o que prohibía esta posibilidad de despidos, que siempre termina siendo una expresión de deseos o letra muerta, porque los empleadores cuando quieren despedir despiden. Sí. También habilitó algo a través de uno de los considerandos de ese decreto y uno de los artículos, que es la concertación de suspensiones entre empleador y trabajador.
Y sabíamos que eso no iba a ser desde ningún punto de vista beneficioso para los trabajadores, porque los trabajadores, cuando son llamados a concertar algún tipo de regresión a sus derechos, nunca lo hacen en libertad, ni lo hacen con un consentimiento pleno. Lo tienen que hacer amenazados por distintas razones, ya sea con la posibilidad de perder el trabajo, con la amenaza de perder más salario que el que se está estableciendo, y entonces sabíamos que estas situaciones iban a empezar a ocurrir con mucha fuerza en la ciudad, y así fue. Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, al igual que aquí en Neuquén, al igual que mis compañeros y compañeras en distintos lugares del país, impulsamos una especie de consultoría en este marco de cuarentena, digo, porque es además un momento raro, donde no te puedes ver cara a cara, donde no podemos encontrarnos con los trabajadores y trabajadoras, con algunos de ellos que inclusive están llevando adelante medidas de fuerza en distintos lugares, y eso después me parece importante también tomarlo. Y publicamos una placa que estalló, porque es una placa donde nosotros decimos, llamamos a que todos aquellos que tengan una denuncia laboral puedan comunicarse con nosotras, tanto con mi compañera Mariana Derri como todos y todas los que somos parte del CEPROD aquí en Neuquén. Y bueno, y estalló porque realmente llegó a muchísima gente, fue muy compartida. Una cantidad de compartidas. Miles de compartidos, llegó a más de 50.000 personas, y hemos recibido y seguimos recibiendo, así que quiero pedir disculpas a todos aquellos que nos siguen escribiendo con consultas, que nos tengan paciencia, vamos a ir contestando todo, vamos a tratar de comunicarnos todo. Bueno, mismo ahora, si hay alguien que se quiere comunicar y hacernos consultas, lo podemos recibir, pero bueno, esto muestra la enorme necesidad que hay de intentar proteger las fuentes de trabajo, y las consultas y todo aquello que está pasando con rebajas salariales, con suspensiones, con la finalización de contratos laborales inclusive, porque en muchos casos hay una situación donde se terminó abruptamente un contrato por parte mismo del Estado, en muchos de los casos. Entonces, creemos que marca que hay una situación muy, muy compleja para los trabajadores, y que empezar a organizarse es la clave. Sin dudas que es la clave frente a todo esto que está ocurriendo, y sobre todo cuando vemos que los gremios están mirando para otro lado, cuando están viendo las situaciones de los trabajadores y no hacen nada en defensa de sus derechos. Así que bueno, es una situación compleja, pero que se empiezan a organizar trabajadores y trabajadoras nos parece muy, muy importante. Sí, por supuesto, porque es como, la verdad que desde hace mucho tiempo, y en Argentina también con el gobierno de Macri, empezamos a sufrir profundamente una crisis económica, digamos, en nuestros bolsillos se empezó a ver y se empezó a notar en nuestros hogares que no se llegaba a fin de mes. Ahora, digamos, en medio de una pandemia no podemos dejar pasar este atropello, y sin lugar a dudas está muy bueno de que los trabajadores, y la mayoría son jóvenes, eso también es novedoso, ¿no? Y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo empiezan a organizarse y empiezan a denunciar. Estábamos viendo también en la legislatura, una de las comisiones, un trabajador de Globo denunciando y exponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo las bancas, vos que sos concejala en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, bueno, junto con Andrés Chaplin, que es diputado provincial por la legislatura, cómo ustedes, digamos, ponen esas bancas al servicio de los trabajadores para que puedan llevar sus denuncias al Estado y decir, ustedes, o sea, el gobierno nacional impuso un decreto y no se está cumpliendo, y los patrones se la pasan? No les importa, digamos, cuál va a ser nuestro destino, cómo vamos a llevar esta cuarentena adelante. Una vergüenza. Sí, y que inclusive agrava la situación con el hecho de que los organismos del trabajo que deberían cuidar los derechos de los trabajadores están inactivos completamente, y esto es una locura. Entonces, realmente los trabajadores están a disposición de los empleadores, de lo que quieran hacer, de las patronales, que como todos sabemos, cuando ganan, no comparten esas ganancias con los trabajadores, y sin embargo, cuando llegan los momentos de crisis económica, rápidamente les piden un esfuerzo y les piden solidaridad a los empleadores. Hoy mismo se conoció otro decreto de necesidad de urgencia en el cual el gobierno nacional va a hacer una transferencia hacia el sector privado a través de los fondos del ANSES, donde se va a solventar hasta el 50% de los salarios del sector privado. Esto sin duda que, por un lado, es una medida que intenta salvar a las patronales, que ganan y ganan y ganan, y que a toda costa quieren mantener su rentabilidad,
Y por otro lado, es una medida grave porque va a desfinanciar al ANSES, que son los fondos de todos aquellos que han aportado con su trabajo y con su vida a sostener este organismo. O sea, el Estado va a subsidiar los salarios que deberían pagar las patronales al sector privado, y ahora hay un montón de denuncias, digo, pensando, ¿no?, lo que vos estás contando, hay un montón de denuncias de docentes incluso, digo, trabajadores estatales que no están cobrando salario. Hay miles de denuncias. Es tremendo. Miles de denuncias porque es grave la situación. El gobierno quiere salvar a todos aquellos que están llamando a terminar con la cuarentena rápidamente. Como ustedes saben, la cuarentena ha sido la medida por excelencia que eligió este gobierno, aun cuando desde la Organización Mundial de la Salud ya venían anticipando que solamente cuarentena no alcanzaba, que junto a la cuarentena había que disponer de una serie de medidas sanitarias que son importantes, el fortalecimiento del sistema público de salud, pero por otro lado los testeos masivos que hasta aquí no se han llevado adelante en Argentina, no se han comprado los insumos necesarios, no se han adquirido los testeos que nos permitirían saber hacia dónde va esta cuarentena y no ir a ciegas hacia un lugar que, como empezamos a ver, va a ser insuficiente. Y entonces hoy se anuncia que el Estado va a solventar parte de los salarios del sector privado hasta cerca de los 40.000 pesos, en salarios hasta cerca de 40.000 pesos, pero además los despidos siguen ocurriendo, eso lo vemos todos los días, los despidos siguen ocurriendo, siguen pasando, los trabajadores no tienen a dónde recurrir para poder hacer sus denuncias o hacer su reclamo, en muchos casos no tienen cómo sostenerse en este marco de cuarentena ni la posibilidad de salir a buscar un trabajo, que esa es otra de las cuestiones que nos han dicho en los últimos días. Acá también. Inclusive te quedas sin laburo y ni siquiera podés salir a la calle a buscar otro laburo. Entonces la situación es grave y bueno, esto implica que muchos sectores empiezan a ver en la organización la posibilidad de encontrar una salida frente a esta situación. Lo vimos, mira, hace unos días, te cuento algo, estuvimos con Andrés Blanco acompañando a los trabajadores del galpón de empate La Flor, en Centenario, trabajadores que el primer día de cuarentena los empleadores los mandaron a laburar como en cualquier condición, ellos manipulan fruta y no tenían ni guantes, ni barbijos, ni había lavandina, ni limpiaban los lugares. Los camiones ingresan desde Brasil directamente a cargar y descargar la fruta y sin embargo en esas condiciones se los obligaba a trabajar. Bueno, ellos decidieron en asamblea no trabajar en esas condiciones, retirarse de ese lugar para resguardar su salud, una medida que además hay que decirlo está amparada por la Ley de Contratos de Trabajo que te permite retener tareas en caso de que las condiciones laborales no estén garantizadas por los empleadores y sin embargo les llegaron descuentos de entre 20 y 25.000 pesos a cada trabajador. Bueno, hoy hay una pelea y hay un reclamo que están iniciando estos trabajadores, en primer lugar por condiciones laborales, porque esto no se terminó ahora y la pandemia continúa y la amenaza del coronavirus sigue estando presente en cada lugar de trabajo. Pero por otro lado, por supuesto que se les devuelva el salario descontado injustamente porque lo necesitan y porque cada trabajador necesita su salario de manera íntegra. Así que bueno, hay situaciones realmente muy graves. Sí, es como, o sea, ya sabemos y es noticia vieja, digamos, desde siempre, que el Estado subsidia, digamos, a grandes empresas, desde casinos, colectivos. Ustedes también estuvieron acompañando a los choferes de la empresa que está acá de autobuses de Neuquén. Y siempre, o sea, se sabe, digamos, de hecho acá se subsidia el petróleo y se paga más de lo que da de regalías del petróleo, también es vergonzoso. Sabemos que hay una política de inversión por parte del Estado a las empresas privadas. Ahora, cuando nos hablan de que hay una pandemia, que todos nos tenemos que cuidar y que todos nos tenemos que hacer un esfuerzo, estas políticas parece que se refuerzan y parece que la inversión a las empresas es más importante que invertir en la salud de los trabajadores. De hecho, muchos trabajadores hoy de la salud que están en la primera fila están denunciando fuertemente en las redes sociales y en todos los medios de comunicación que están sufriendo condiciones precarias y que se están empezando a contagiar. De hecho, Argentina es uno de los países que está en los primeros en la lista de los trabajadores de salud contagiados. Eso la verdad que hay que tomarlo, y lo que charlábamos el otro día con Raúl es que si nosotros no nos organizamos ahora como los trabajadores
jóvenes de las franquicias, de estas que empiezan a discutir, que no quieren que se las pase por encima, que se los pase por encima y se los trate como algo descartable, después de cuando volvamos a la pandemia, estas políticas van a quedar y va a haber más control, va a haber, los decretos no van a importar para los empresarios, ahora sí para nosotros. Entonces yo creo que es muy importante, digamos, que se pueda seguir denunciando al CEPROD, que el CEPROD pueda seguir estando a la cabeza y ustedes, las bancas, estar a disposición de los laburantes. Yo te quería preguntar, Nati, ¿qué denuncia te impactó a vos personalmente? ¿Cuál fue la que más bronca te generó? La que te dio mucho odio. Además, todas, me imagino, ¿no? Pero una que Sí. recuerdes. Mira, hay muchas muy fuertes, muy fuertes, pero sobre todo impacta, en el caso de los jóvenes, lo que está bueno y lo que se empieza a ver con fuerza, lo que es algo que realmente es un aliciente, es que los jóvenes no tienen demasiado para atrás en sus espaldas como una carga de historias o de peleas contra los gremios, y entonces ven con mucha más expectativa la posibilidad de luchar, ¿verdad? Pero en el caso de la gente que ya ha pasado por distintas pérdidas de laburo, que dice una vez más me quedo sin laburo, ¿cómo voy a hacer para pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer para darle de comer a mis hijos? Y es una realidad, y es una constante. Pero hay un caso de un joven con el que hablé ayer por teléfono, que es muy chico, 18 años, y se le terminó el contrato en un municipio. Porque hay datos que no podemos dar demasiados, porque Obvio. Esta información que es importante resguardarla mientras los trabajadores y trabajadoras comienzan a organizarse. Y me contaba que él, con la plata de ese trabajo, pensaba con su mamá y con su hermano juntar algo de plata y poner una verdulería para ver si podían ayudar a la mamá. Y bueno, y ahora todo eso estaba trunco porque no tenían cómo subsistir, y necesitaba volver a trabajar rápidamente. Bueno, ese trabajador había sido contratado por un municipio para efectuar una tarea que podría hacerlo estando en planta permanente. No hay explicación por la cual se utilizan ese tipo de contratos basura, en los cuales los trabajadores y trabajadoras son descartables, se los toma, se los renueva, se los deja sin efecto. Si la gestión que ingresa te quiere echar, te echa. Entonces, realmente hay muchas situaciones que empiezan a mostrarse como que no son naturales, que no son aceptables, y que los trabajadores se dan cuenta que organizándose, que reclamando con sus compañeros, que conversando con ellos, que hay una posibilidad de levantar la voz. Y entonces me parece que eso es importante, aún en este marco donde todo indica que nos tenemos que quedar en nuestra casa y no organizarnos y no reclamar. Bueno, hay posibilidades de hacerlo, y entonces me parece que es una gran posibilidad la que surge en función de esto. Hay muchas cosas que realmente son graves, son preocupantes. Vos mencionabas recién la cuestión de los trabajadores de la salud que están en primera línea. Bueno, el ministro Ginés González, lo debes haber escuchado, responsabilizó a los propios trabajadores de la salud por los contagios, lo cual es absolutamente repudiable desde todo punto de vista. Porque los trabajadores son los que ponen el cuerpo, el esfuerzo. Aquí mismo en Neuquén hemos escuchado denuncias de trabajadores, de trabajadoras, los compañeros y compañeras de la Violeta Negra, que han denunciado también que en distintos sectores de salud y lugares y hospitales faltan los insumos básicos, primarios, necesarios. Bueno, el Estado entonces hoy no está garantizando todas las medidas sanitarias que tiene que garantizar para enfrentar a la pandemia. Lo que sí se ve es que hay muchas medidas para solventar la situación económica, y sobre todo de las patronales, que inclusive en el caso de las petroleras han ganado billones en los últimos años, recibiendo también subsidios del Estado, y cuando aquí, dejando solamente un porcentaje, decíamos nosotros el otro día en nuestras intervenciones en las bancas, solamente un pequeño porcentaje de un 5% de la renta petrolera que se quedara aquí, podríamos hacer frente a las distintas necesidades del sistema de salud, que no se ha querido avanzar en hacer un sistema único con los recursos tanto públicos como privados. Así que bueno, hay muchas medidas que tienen que tomarse rápidamente, pero como siempre, digamos, el hilo se corta por lo más fino, que es la clase trabajadora, sí. Y bueno, y eso es lo que hay que reclamar.
Totalmente. Bueno, una de las cosas que también venimos charlando, que charlamos un poco con Andrés Blanco, con Charlie, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, con Raúl Godoy, es también cómo nosotros venimos denunciando, haciendo fuertes denuncias, digamos, de las políticas sanitarias, de otras que se dicen sanitarias, pero que en realidad no lo son, de parte de los gobiernos, pero que nosotros también tenemos propuestas concretas como lo están haciendo las gestiones obreras. Vos sos abogada de las textiles, contanos un poco, digamos, cómo están llevando esa reconversión de la fábrica. Están haciendo barbijos, están haciendo vestimenta para los trabajadores de la salud. La verdad que es un orgullo y que es un ejemplo para las patronales que podrían hacer lo mismo, ¿no? Sí, y es un ejemplo que queremos se repliquen en todas las gestiones obreras y en la gestión ceramista, donde en el día de ayer han solicitado al gobierno provincial que se los permita, que se los exceptúe, que puedan seguir produciendo. Pero es un gran ejemplo el que las obreras textiles, al igual que los compañeros y compañeras de Madigraf, de esa gráfica que hoy está haciendo un jabón sanitizante y que está aportando a la crisis sanitaria, en el caso de las textiles, muy, muy atareadas. Están, como vos sabés, haciendo barbijos para el sistema público de salud, pero también para algunos sectores privados y a distintos requerimientos, reconvirtiendo la producción parcialmente y aportando con su trabajo a una salida de esta crisis sanitaria, pero también a una crisis que es económica y que es social. Entonces, la perspectiva es que se puede, con medidas que impulsan la clase trabajadora, con el sostenimiento de las fuentes de trabajo e inclusive en el caso de las textiles, con el aporte de nuevas fuentes de trabajo como es las incorporaciones, además de no cualquier trabajador, sino de aquellos luchadores que han dado pelea en el parque industrial, como es Franco Vergara, como es Carmen Puel, en la lucha histórica de Mama. Entonces, realmente, desde todo punto de vista es un ejemplo, y si me permitís también adelantar y contar una cuestión que vamos a hacer en los próximos días, y que es una medida que hemos conversado con las compañeras de Traful Nehuen, de la textil. Bueno, nosotros creemos que cuando el Estado plantea que tiene que haber el uso obligatorio de protectores faciales, como vos sabés, en todo el país, se ha dispuesto primero como una recomendación, luego como una obligatoriedad la utilización de protectores faciales para todo aquel que pisa la calle. Sí. Bueno, creemos que el Estado tiene que garantizarlo. Y no tiene que hacerlo con trabajo voluntario, como hace unos días nada más escuchamos al intendente Mariano Gaido, con trabajo que no se sabe bien si realmente es voluntario, si es de qué forma, y solamente con algo así como 9.000 protectores faciales para una ciudad que solamente en la toma de Casimiro habían 4.000 personas hasta hace unas semanas. Entonces creemos que el Estado debe garantizar la provisión de estos elementos para toda la población, sobre todo para los sectores más vulnerables, para los sectores más pobres de esta ciudad, y entonces estaremos presentando ya en estos días nada más un proyecto en el Consejo Deliberante, pero también en la legislatura provincial, junto a las compañeras de Traful Nehuen, para que se establezca el compre privilegiado a esta fábrica, con la posibilidad de que ellas puedan abrir la confección de estos protectores faciales a distintas organizaciones sociales, que también requieren hoy de la posibilidad de trabajar, de la posibilidad de generarse un ingreso y poder subsistir en esta situación tan grave para el conjunto del pueblo pobre y trabajador. Así que bueno, creemos que es una gran medida, lo vamos a estar presentando en los próximos días, pero nos parece que como siempre, las obreras textiles dan un paso más allá y plantean medidas que tienen que ver con lo social, muy, muy, muy completas. Y bueno, nos parece también que es importante desde nuestras bancas acompañar todas esas iniciativas. Totalmente. Bueno, ese proyecto que vamos a acompañar y que vamos a tratar de reproducir, porque la verdad que es auspicioso, que está buenísimo, así que lo vamos a bancar a full, como venimos, digamos, bancando a este ejemplo de las obreras textiles, que realmente es un ejemplo para las grandes patronales que igual no les importa mucho, digamos, nuestra salud ni nuestro futuro, pero que vamos a seguir dando la pelea, digamos, para que para que haya realmente una reconversión de las fábricas, para que se pueda, digamos, dar frente a esta pandemia. Otra de las cosas que queríamos charlar con vos, Nati, es sobre este protocolo, llamado así, del ciberpatrullaje, ¿no? Vamos a pasar de tema. Recordemos que además, recordemos que Nati
Para los que se vienen sumando, Natalia es concejala por el PTS en el Frente de Izquierda en la ciudad de Neuquén y además ella es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y nos parecía importante, además que es un organismo que viene recibiendo cientos de denuncias de trabajadores jóvenes en toda la provincia sobre justamente cómo vienen perdiendo trabajo, cómo vienen recortando el salario, cómo vienen suspendiendo. Además, Nati, bueno, es parte de los organismos de derechos humanos a nivel nacional y queríamos charlar con vos este protocolo polémico, esta política de control social que es el ciberpatrullaje, que es la excusa para nosotros, que es una excusa excelente que ha tenido el gobierno, que es a través de las redes para poder controlar durante la cuarentena, durante este aislamiento que se prolonga hasta el 26. Bueno, ¿qué opinás de eso? Esta es una política de la ministra de Seguridad, Frederick, que de hecho ha sido muy criticada y muy cuestionada por los organismos de derechos humanos. Sí, y también por sectores constitucionalistas de este país, no solo los organismos de derechos humanos, hay quienes... hay muchas voces que se han alzado denunciando esta medida como una medida absolutamente inconstitucional, una medida que avasalla todo tipo de garantías del conjunto de la población, pero que no es novedosa. Y esto es importante decirlo, porque si no pareciera ser que surge hoy como una cuestión utilizada por este gobierno y lamentablemente ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo de las últimas década y media, podríamos decir, como una medida muy concreta. Utilizada ya, tiene su origen en algo que no sé si vos recordarás, y hay algunos y algunas que se están conectando que tal vez lo recuerden, que son un poquito más grandes. Proyecto X, sí, muy bien. Bueno, esa base de datos que funcionaba en Campo de Mayo, desde la cual se hacía inteligencia a organizaciones sociales, a trabajadores y trabajadoras que fuimos acompañando sus denuncias, mismo a los integrantes del CEPROD, en algunos casos, pero también a distintos militantes y personalidades de la política y de organizaciones sociales, de derechos humanos, que fueron perseguidas con esta figura y con esta base de datos. Esa base de datos existió, fue manejada por el gobierno y nos consta porque hemos sido denunciantes con nuestros compañeros en Buenos Aires, Miriam Bregman a la cabeza, pero que hemos denunciado aquí también en Neuquén ante el juzgado federal porque realmente fue una situación muy grave con la participación de la Gendarmería Nacional, que tiene larga data en su actuación ilegal y de persecución, con sus orígenes en la dictadura militar, pero que durante todo el tiempo ya en democracia o desde el 83 en adelante también ha servido a esos fines como una fuerza para perseguir a luchadores y luchadoras. En este caso, el ciberpatrullaje no es una medida inventada por Frederick. En el gobierno de Patricia Bullrich ya se efectuaba con el mismo nombre. Además, no es ni siquiera original porque ya con el mismo nombre se ciberpatrullaba las redes sociales buscando... esta declaración de voy a cometer un delito, supuestamente, se ha dicho que la palabra saqueo era, y en este momento nos pueden estar ciberpatrullando, que era la palabra a perseguir, pero en verdad lo que se hace es un seguimiento de las opiniones en las redes sociales, en Twitter mayormente, pero en todas las redes sociales, opiniones vertidas supuestamente de manera pública, pero sabemos que eso no es así, y donde todo eso que se recoge, sin dudas va a una base de datos para tener información de cada uno de nosotros y nosotras. Obviamente que todo aquello que nosotros expresamos en nuestras redes sociales está protegido por la libertad de expresión, no hay posibilidad de cercenamiento alguna, no se puede permitir un avasallamiento de ese tipo, pero sin duda es que tiene que ver con aprovechar esta situación, como lo viene haciendo el gobierno, para distintas finalidades. En este caso, para fortalecer un Estado policial, un Estado coercitivo que avance sobre libertades mínimas, democráticas del conjunto de la población, en este caso a expresarnos, pero ya lo hicieron anteriormente con la posibilidad de circular, independientemente de si la cuarentena es una medida o no, que verdaderamente nos va a proteger de manera sanitaria, con restricciones excesivas, como aquí en la provincia de Neuquén, donde inclusive se nos prohíbe circular los días domingo, y todo aquel que lo haga es pasible
de ser acusado de distintos delitos, además de multas, y donde hay un avance por parte del Estado en las libertades mínimas del conjunto de la población. Bueno, esto hay que denunciarlo. Hace días atrás se conoció la denuncia de un chico que había escrito en las redes sociales y se lo detuvo. De Junín, de la provincia de Buenos Aires. De provincia de Buenos Aires, de Junín, un chico de 21 años, y entonces hay mucha actividad de control sobre las redes sociales, porque obviamente es el mecanismo que hoy utilizamos todos para poder relacionarnos y poder continuar con acercamiento social, que no lo podemos hacer físicamente. Entonces, es una medida que hay que repudiar, que desde todo punto de vista los gobiernos no pueden utilizar, que no es una medida novedosa de este gobierno, pero que muestra que cuando se trata de avanzar sobre derechos y garantías de la población, de los jóvenes en particular, bueno, los gobiernos tienen distintos acuerdos para estas cuestiones, como lo hemos visto también en otras cuestiones graves, como es el avance de un intento de reforma laboral en los hechos. Así que, bueno, hay un plan de conjunto para aprovechar este momento de cuarentena con distintas finalidades, y una de ellas es el ciberpatrullaje, pero bueno, hay que seguir expresándose en las redes sin miedo y sin temor, porque es nuestra libertad y es nuestro derecho a hacerlo. Totalmente. Y como ellos se organizan y también piensan, digamos, cómo cargar esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores, es importante, como decía Nati, cómo, digamos, desde los jóvenes trabajadores, los trabajadores de la salud, digamos, cómo empezamos, digamos, a cuestionar y a pensar y a proponer, como hacen las gestiones obreras, esto de salir, reconvertir su producción y poner al servicio de los trabajadores, cómo empezamos a organizarnos para salir de esta pandemia, de esta cuarentena, lo mejor posible, porque, digamos, todas estas medidas preventivas, como se le dice, y este control abusivo de la policía en los barrios, después puede quedar. Y esas consecuencias las vamos a tener que seguir bancando, porque es un poder de fuego tremendo que se les da. Sí, vos fijate que inclusive, bueno, hoy mismo lo decíamos a colación de un proyecto que habíamos presentado en febrero de este año, ya pareciera ser que pasó toda una vida, repudiando los dichos de Alberto Fernández en relación a la dictadura genocida y ese intento renovado de reconciliación de con las Fuerzas Armadas, bueno, expresiones llamando a dar vuelta a la página y hablando de inconductas de algunos represores en relación a la dictadura, cuando sabemos que actuaron miles en un plan genocida que tenía por finalidad imponer un plan económico, y todo ese intento de reconciliación que han intentado los distintos gobiernos a lo largo de 4 décadas, pareciera ser que el gobierno quiere cerrarlo de una vez por todas durante este tiempo de cuarentena, sacando las fuerzas represivas a las calles para garantizar una medida sanitaria. No tiene lógica, no tiene sentido. Si uno lo piensa verdaderamente, ¿cuál es el sentido de sacar a gendarmes, a la prefectura, fuerzas de naturaleza militar, a custodiar quiénes podemos transitar o quiénes no? Sin duda es que lo que queda claro es que hay un intento de avanzar en ese camino de reconciliación con las fuerzas que hoy pareciera ser que prestan un servicio al igual que los trabajadores de la salud, que los choferes que manejan un colectivo exponiéndose al riesgo del virus, que todos aquellos que tienen que seguir desempeñando su tarea durante la pandemia, y eso no es así. No es lo mismo, el esfuerzo lo hace quienes ponen el cuerpo frente a su tarea, y en el caso de las fuerzas represivas no cumplen ninguna finalidad más que atemorizar, más que avanzar con situaciones represivas, con denuncias que hemos visto en las últimas semanas en todo el país, que aquí hemos escuchado inclusive una docente denunciar cómo se le ha tratado, cómo se le ha agredido a una persona que un día domingo iba a comprar una medicación, una farmacia asmático, y terminó en la gendarmería hasta las 2 de la mañana, situación en la cual nos tocó intervenir para saber de él y cuál era su situación. Entonces realmente hay situaciones que son muy, muy graves, que nada tienen que ver con las medidas sanitarias, y que las medidas sanitarias son las que estamos verdaderamente esperando, ¿verdad? La unificación del sistema público y privado de salud bajo la órbita estatal, los testeos masivos para saber dónde están los focos de contagio y poder salir de esta cuarentena, las medidas económicas hacia los sectores más vulnerables, con un salario de cuarentena para todos aquellos que hoy lo están pasando realmente muy mal en esta ciudad, feriantes, artistas, todos aquellos que son parte de la economía informal, los trabajadores que han sido despedidos y que solo tienen la posibilidad
en muy pocos casos de poder acceder a esos 10.000 pesos que establece el gobierno y que en muchos casos ha sido rechazado, y tantas otras medidas que significan la posibilidad de poder hacer frente a esta pandemia con trabajo, con un salario y con la posibilidad de comer que no tienen hoy millones de personas en todo este país. Entonces, bueno, creemos que son las cuestiones que verdaderamente queremos discutir y las que hay que discutir, y no cuál es el rol de unas fuerzas que ya han demostrado durante la última dictadura genocida y a lo largo de todos estos, en las últimas décadas, cuál es su rol verdaderamente, que es un rol represivo, coercitivo, y de avasallamiento de los derechos y garantías. Claro, una fuerza que mata cada 18 horas un pibe en un barrio con el gatillo fácil, la verdad que no es una fuerza que protege en lo absoluto. Es una estadística muy importante que da Correpi, que maneja todas estas estadísticas y que investiga la represión en los barrios. La verdad que es vergonzoso, para nada son héroes y por suerte no hay aplausos a las 9 de la noche para ellos. Eso para nada. Además, no hace falta ir muy lejos, todos sabemos que Santiago Maldonado fue desaparecido y muerto a manos de la Gendarmería Nacional, que Rafa Nahuel fue muerto y asesinado de un tiro en la espalda por un prefecto. Entonces sabemos cuál es el rol de las fuerzas represivas. Aquí mismo hay una historia muy profunda con la policía de Neuquén, y una historia que se remonta inclusive hasta la misma dictadura, así que, bueno, no nos pueden decir quiénes son ellos. Totalmente. El otro día con Chaplin recordábamos, con Andrés Blanco, recordábamos el caso de Matías Casas y de Brian Hernández, dos pibes que fueron brutalmente asesinados por esta fuerza. Bueno, Nati, exactamente, te agradecemos muchísimo el contacto. A vos, y un saludo para todos y todas, sí, por favor, que además hace mucho que no charlábamos, pero bueno, un saludo para tenemos que discutir. Sí, por supuesto, ya les vamos a contar porque la verdad que es una gran iniciativa, pero bueno, no quiero dejar de saludar a todos y todas los que se están conectando. Muchas gracias por que les interese esta conversación. Repitámoslo, hay que tratar de mantener la organización, de pensar cómo hacer para no estar solo en esta situación, pensar que los trabajadores que hoy la están pasando mal y que ven atacados sus derechos laborales, tienen una posibilidad, tienen que organizarse porque es la única salida, y se puede pelear contra las patronales y las medidas que está disponiendo el gobierno. Así que bueno, eso, dejarles un saludo para todos y todas. Totalmente, bueno, y los que se la pierden la van a estar viendo este video en La Izquierda Diario. Bueno, un beso para todos. Chau. Un beso, Nati, muchas gracias. Bueno, chau, gracias a todos.